tuvo su último debate presidencial antes de las elecciones. Pero más que un debate fue una radiografía de cómo se encuentra la democracia peruana en este momento. Voy a explicarte por qué eso importa más que saber quién ganó el debate. Primero, cualquier análisis serio necesariamente tiene que iniciar con datos. Bien, en el último simulacro de Ipsos del 29 y 30 de mayo, las encuestas ubicaban a Keiko Fujimori con el 51.4% de los votos válidos y a Roberto Sánchez con el 48.6%. Es un empate técnico en toda regla. Son 3 puntos de diferencia dentro del margen de error, pero con una tendencia que viene inclinándose semana a semana a favor de Keiko Fujimori. ¿Eso significa que va a ganar Keiko? No necesariamente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que significa es que hay un 36%, ojo con este dato, hay un 36% del electorado, entre indecisos más los votos en blanco, que todavía no ha sido capturado por ninguno de los dos candidatos. Y ese bloque es, en la práctica, más grande que la diferencia entre ambos candidatos. Eso hace que el domingo sea genuinamente abierto e impredecible el tema de los resultados, ¿no? Pero los números no lo son todo. Lo más interesante del debate fue que los dos candidatos eligieron utilizar su tiempo o sus minutos en pantalla con una estrategia particular. Y quiero centrarme en eso. Por ejemplo, Keiko Fujimori abrió con una frase que merece analizarse despacio. Ella dijo: o queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro del país. Quiero que nos muestre esta frase, qué es lo que nos quiere comunicar en el fondo. Bueno, nos está planteando el orden versus el caos. Y eso es un viejo truco del repertorio político. No nos están proponiendo un proyecto, no. Ella, sencillamente lo que nos quiere decir es que la otra alternativa es el desastre. Y que votar por ella es votar por el camino contrario. Esta estrategia es una apuesta que funciona cuando el miedo es lo suficientemente fuerte. Cuando las personas no tienen suficiente confianza para lo que depara el futuro, pero sí el suficiente miedo hacia el pasado para votar contra él. Y ojo, Sánchez, si bien es cierto, hizo lo opuesto, pero utilizó la misma lógica. Él tampoco construyó un proyecto durante este debate. Lo que hizo fue construir un agravio. Por ejemplo, dijo que el fujimorismo había secuestrado al país, que hay leyes pro crimen para limpiar las fechorías del fujimorismo, que el caos se escribe con K. ¿Lo viste? No nos está proponiendo algo nuevo. Lo que está haciendo es, está recordando lo que hicieron y te invita ¿a qué? A votar contra eso. Dos candidatos, dos estrategias distintas en forma, pero idénticas en el fondo. Los dos están apostando a que el miedo al otro pesa más que cualquier propuesta propia. Aquí hay algo que quiero que notes porque es sutil, pero es decisivo, creo yo. En ningún momento del debate, en ningún bloque, en ningún cruce de palabras, alguno de los dos dijo algo que pudiera resumirse como un vota por lo que voy a hacer. Todo lo que dijeron en realidad, en el fondo, fue vota para evitar lo que haría el otro. Y eso no es coincidencia. Eso es una estrategia y es la única estrategia disponible cuando no tienes un proyecto creíble propio y cuando sabes que tu electorado no te eligió por convicción, sino por descarte. Ahora bien, lo que quiero hacer con esto no es una crítica moral a los candidatos. La crítica moral es fácil y no sirve para mucho en realidad. Lo que quiero hacer es un diagnóstico más profundo. ¿Por qué? Porque la política peruana lleva años produciendo exactamente lo mismo. ¿O no se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que este patrón se viene repitiendo año tras año? Nunca elegimos por el mejor, sino que siempre tenemos que elegir por el menos malo. Bueno, deja que te cuento. Existe una investigadora norteamericana llamada Liliana Mason. Ella es profesora de ciencia política en el Johns Hopkins.
y lleva años estudiando este fenómeno. Su libro, el libro que ella escribió donde habla sobre este tema, se llama Uncivil Again. Y aquí expone que la polarización moderna ya no es ideológica. Ya no se trata de que unos quieren más Estado y otros quieren menos Estado. Ya no es un desacuerdo sobre ideas. Es afectiva, es emocional la lucha. La gente no vota por ideas, vota en contra de identidades que odia o que teme. A ver, y cuando el voto se convierte en un acto de miedo o de odio, en lugar de un acto de propuesta, algo muy específico ocurre. El centro muere. ¿Por qué? Porque el centro no nos va a ofrecer nada emocionalmente, sobre todo a quien ya eligió un bando. El análisis no va a activar, no va a cambiar su forma de pensar. La propuesta técnica no va a convocar a nuevos curiosos, a nuevos interesados en las propuestas políticas que tú vayas a tener. Entonces, al darse cuenta de eso y al darse cuenta que solo convoca la emoción, y la emoción en este sistema tiene un solo combustible, el enemigo. Esto explica algo que vimos con perfecta claridad durante el debate. Al punto que el momento más recordado del debate no fue ninguna propuesta de política pública. Fue la frase: "Qué poco hombre es usted", que Keiko le dice a Sánchez. Qué poco hombre. Y luego apela a sus hijas y les dicen que no hagan caso a los ataques que han escuchado o que han presenciado. Sánchez le responde algo así como de eso usted no sabe mucho. Y eso, en realidad, es lo que nos dejó el debate antes de elegir al próximo gobierno del Perú. Y ojo, esto no lo digo con la finalidad de escandalizar. Lo digo para señalar lo que revela. Ese intercambio no fue un accidente ni una pérdida de control. Fue la lógica del sistema llevada a su conclusión más honesta. Cuando el debate no es sobre qué vas a hacer, sino sobre quién es el otro. Los ataques personales no son una distorsión del debate, son el debate en sí mismo. Hay una cosa más que pasó durante el debate y que me parece filosóficamente la más importante. Aunque pasó, según mi parecer, algo desapercibida entre estos dimes y diretes, Keiko Fujimori hizo un llamado a los peruanos a defender el voto de cara a esta segunda vuelta electoral. Dijo que, y cito, nos preocupa sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta, y convocó a sus seguidores a ser personeros, ¿no?, de su partido. A ver, esa frase de defender el voto no es inocente. No es una convocatoria a participar, es la instalación de una sospecha. Es decirle a tu electorado, el resultado podría ser robado antes de que ocurra. Y eso Keiko lo hizo en el 2021 también, cuando denunció un fraude sistemático en tiempo real, mientras aún se contaban los votos y antes de que hubiera alguna evidencia que lo sostuviera. Lo mismo hizo López Aliaga en la primera vuelta electoral. Y sobre eso ya hemos hecho un video explicándolo. Voy a colocarlo en la lista para que lo puedan revisar. Y también tengo un artículo que desarrollé en mi blog donde profundizo un poco más sobre ello, y el cual les invito a revisar. Pero bien, ¿qué significa que esta idea vuelva a ser citada, que esta idea vuelva a repetirse? ¿Por qué vuelve a utilizar esta vieja carta, este viejo recurso? Bueno, ese hecho significa que hay una incapacidad estructural de concebir la derrota legítima. Y eso no es solo un problema de Keiko Fujimori como persona, es un síntoma de algo mucho más profundo. Cuando la polarización llega a cierto nivel, la derrota electoral deja de ser una posibilidad democrática y se convierte en una amenaza existencial. Y cuando la derrota es existencial, cualquier medio para evitarla se vuelve justificable. Esa es exactamente la puerta por donde entran las crisis democráticas, no siempre con tanques, a veces con narrativas preventivas. Entonces, ¿qué está en juego en estas elecciones más allá de que sea el ganador, ¿no? Yo creo que lo que está en juego es si el perdedor va a aceptar perder, si las instituciones van a ser lo suficientemente sólidas para sostener ese resultado, cualquiera que sea, si el sistema tiene la capacidad de producir una transición sin crisis. Y ojo,
hay un 36% del electorado que puede cambiar de decisión de aquí a la fecha final de la elección. Y eso lo sabe Keiko, y eso lo sabe Sánchez. En ese sentido, el debate que podemos apreciar no fue solo una exhibición de la mediocridad del debate político peruano. Fue una señal de cuánta erosión institucional hay acumulado. Un debate presupone que hay algo sobre lo que se debe poner de acuerdo uno. Y eso requiere una base mínima de confianza compartida. Cuando ese piso se erosiona, sobre todo cuando está ya demasiado erosionado, el debate deja de ser un espacio de confrontación de ideas y se convierte en un espacio no de reflexión, sino de si qué tan equivocados están los demás por no votar como yo lo voy a hacer. Lo que vieron en el debate entonces, fue eso. Muchos de los que estuvieron presentes o de los que pudieron seguirlo ya habían decidido cómo votar. El debate en realidad no movió la intención de votos de nadie, no es que haya convencido a alguien. Eso es lo que Mason llama la trampa de la polarización afectiva. Cuando el electorado está tan dividido por identidades que ya no está disponible para ser persuadido. Y eso es un veneno democrático. ¿Por qué? Porque los candidatos ya no tienen un incentivo para hacer propuestas. Tienen un incentivo, sí, pero para activar emociones. Y cuando el sistema solo produce activación, la democracia sigue funcionando en apariencia. Hay elecciones, hay debates, hay Jurado Nacional de Elecciones, pero ha perdido su función más importante, ser el mecanismo por el cual una sociedad decide colectivamente hacia dónde quiere ir. Y eso no es un problema solo peruano, lo vimos en Colombia, lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina con Milei, lo vemos en Estados Unidos elección tras elección, y es que la democracia del siglo XXI en América se ha convertido en gran medida en una gestión del miedo. No elegimos un proyecto, bloqueamos el proyecto del otro. La pregunta que queda abierta y que voy a desarrollarla en otro video es si esta situación tiene salida. Si hay casos históricos de sociedades que lograron salir de este bucle, de este ciclo, y cómo lo hicieron, y qué tendría que pasar en Perú para que esa salida sea posible. Por ahora, lo único que puedo decir con certeza es esto. El debate fue exactamente lo que la política peruana en estos últimos años merecía. No en el sentido de que fue justo, sino en el sentido de que fue coherente. Una política que aprendió a sobrevivir sin ideas, sustituyendo la propuesta por emoción, el programa por la identidad y el argumento por el agravio, produce exactamente este tipo de debates. El problema no es Keiko, el problema no es Sánchez. El problema es el sistema que los produce, que los necesita exactamente como son, y que nosotros de alguna manera seguimos alimentando cada 4 años. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo más difícil, porque para cambiarlo hay que empezar por reconocerlo. Los espero en el próximo video y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.